La historia del rey Salomón. El rey Salomón, hijo del rey David y Betsabé, es una de las figuras centrales de la Biblia. Salomón es conocido principalmente por su sabiduría, riqueza y por edificar grandes obras. Fue el tercer rey de Israel y gobernó durante 40 años. Construyó el templo en Jerusalén y fue autor de varios libros bíblicos, como Proverbios, Eclesiastés, Cantares y algunos salmos. A menudo se recuerda el reinado de Salomón por sus enseñanzas de sabiduría, justicia y devoción a Dios. Sin embargo, Salomón también tuvo un periodo de fracaso y gran decadencia al final de su reinado. Encontramos su historia en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes, capítulos 1 al 11. Construcción del primer templo. Emprendió numerosas obras arquitectónicas, entre las que destaca por encima de todas la construcción del Templo de Jerusalén como lugar para la permanencia del Arca de la Alianza, aunque destaca también la edificación de un lujoso palacio y la construcción de un terraplén que unía el área del templo con la ciudad de Jerusalén. En sus construcciones participó un gran número de técnicos extranjeros, como albañiles y broncistas de Tiro o carpinteros de Biblos. Entre todos ellos destaca el arquitecto Hiram y se importaron lujosos materiales también procedentes de Fenicia. Después de terminado el templo, en una oración que Salomón le hace a Yahvé le recuerda la promesa hecha a su padre David, la cual fue: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino. Dios les concedía tranquilidad en sus fronteras, el orden y la alegría primaban. ¿Qué podemos aprender de la vida de Salomón? Salomón fue el tercer y último rey del Reino Unido de Israel, después del rey Saúl y el rey David. Él fue el hijo de David y Betsabé, la ex esposa de Urías elitita que David había matado para ocultar su adulterio con Betsabé, mientras su marido estaba en el frente de batalla. Salomón escribió el Cantar de los Cantares, el libro del Eclesiastés, y una gran parte del libro de los Proverbios. Su autoría del libro de Eclesiastés es discutida por algunos, aunque Salomón es el único hijo de David a ser rey de Israel, no solo Judá, en Jerusalén, Eclesiastés 1:1, 12, y muchas de las descripciones del autor, encajan perfectamente con Salomón. Salomón reinó durante 40 años, un Reyes 11:42. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la vida de Salomón? Cuando llegó al trono, buscó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quería. Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría que necesitaría para gobernar justamente al pueblo de Dios. Dios le dio sabiduría y también riqueza, 1 Reyes 3:4-15, 10:27. De hecho, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, 1 Reyes 10:23. Dios también le dio a Salomón paz por todos lados alrededor durante la mayor parte de su reinado, 1 Reyes 4:20-25. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidoníes. También tuvo 300 mujeres, con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte, y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes, Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció, en realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David, su padre. ¿Fue Salomón salvo? Por supuesto, Salomón vivió en la época del Antiguo Testamento y, por lo tanto, no experimentó el nacer de nuevo o la morada del Espíritu Santo, ya que eso no era posible antes de la ascensión de Cristo y el nacimiento de la Iglesia. Los términos nacer de nuevo y salvo, en el sentido de la salvación eterna, son términos del Nuevo Testamento. Ese tipo de lenguaje no se usa para los santos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de que Salomón fue salvo,
simplemente nos referimos a su justificación ante Dios y a su presencia en el cielo hoy. Por supuesto, la respuesta final a si Salomón fue salvo o no, depende de Dios, no de nosotros. La salvación está en las manos de Dios y solo de Dios porque, como dice la Escritura, Dios mira el corazón, pero creemos que Salomón confiaba en Dios y, a pesar de su desobediencia, era un hijo de Dios. Sus escritos hablan claramente de un hombre que tenía una relación personal con Dios y conocía de primera mano la locura de vivir sin Dios. Suponemos que, a su muerte, Salomón fue al paraíso. A pesar de sus fallas y deficiencias, Salomón fue salvo, por gracia mediante la fe, al igual que nosotros hoy. Primera de Samuel 16:7.